Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Los problemas en la vida de Erika comenzaron desde su infancia y continuaron en su adolescencia y fueron como una bola de nieve acumulándose. Pero el Señor tenía propósitos y planes de la vida, para la vida de Erika. Y vamos a escuchar de sus propios labios lo que Dios hizo en su vida y cómo restauró no solo su vida, sino su matrimonio. Gracias por acompañarme aquí en Temas Vitales. Mi invitada hoy, Erika Mendoza, madre, esposa e hija de Dios. Gracias, Erika, por acompañarme. Gracias a ustedes, Dolly, por abrir las puertas para yo poder alabar y glorificar el nombre de Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y por lo que sé que seguirá haciendo en mi vida y en mi familia. Sí, eso es lo que creo que hay un salmo que usted quería compartir para gloria de Dios, ¿no? Claro, yo quiero compartirles esto y dice, es el Salmo 66 del 16 al 20 y dice, vengan y escuchen todos ustedes que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí, pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración ni me quitó su amor inagotable. Amén. El Señor hizo eso y mucho, mucho más en su vida. Muchos milagros. Amén. Y pero para llegar a los milagros tenemos que mirar lo que pasó para que el Señor le rescatara. Empezamos con su adolescencia, bueno, su niñez. Su mamita murió cuando usted tenía 1 año. Cuéntenos. Sí, mi madre murió cuando yo tenía 1 año. Yo creo que es importante mencionar que mi mamá, por lo que me contaba mi papá, ella siempre decía que el día que su madre muriera, ella también se iba con ella. Y aquí yo lo menciono porque aquí yo quiero que veamos el poder que tiene lo que decimos. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Así que mi madre constantemente dicen que decía eso, y pues bueno, al último murió su madre, y al otro día falleció ella y las enterraron juntas. Yo tenía aproximadamente 1 año, 3 meses de edad. Y bueno, así que no se acuerda de su madre. Entonces toda su papá fue el que crió. ¿Cuántos son en la familia? Somos 3 mujeres, una ya falleció, y 4 hombres, 3 hombres de hijos de mi papá y de mi mamá, y uno que fue adoptado también por mi mamá. Así que una familia grande. Sí, una familia grande. Cuéntenos de su niñez. Ok, básicamente mi niñez fue muy difícil. Vengo de una familia completamente disfuncional. Bueno, desde el momento en que, quedamos huérfanos, mi papá se encargó de nosotros, trató de encargarse de nosotros, ¿verdad? Pero pues lo hizo a su manera. Él me crió. De hecho, varias veces familiares y amigos le decían que me dejara, que me regalara a alguna de mis tías porque él no iba a poder conmigo. Pero mi papá se armó de valor y se quedó conmigo. A su manera me crió. Él era una persona muy alegre, muy sociable, se la pasaba en los palenques, en los gallos, y ahí me llevaba, cargaba los biberones y cargaba lo que tenía que cargar, pero me llevaba, y así crecí, entre galleros, palenques y
fiestas de mi papá. Ujú. Bueno, y los otros eran mayor, Sí. usted era chiquita, bebé, y los otros ya eran más grandecitos. Sí, sí, sí. De hecho, mi hermano mayor me lleva alrededor de 15 años y la hermana que sigue de mí me lleva alrededor de 8 años. Ah, entonces usted era la única bebé, ya. Sí, yo era la única chica y pues mi papá cargaba conmigo. Okay. Sí, entonces así fue, Dolly. Entonces, y después pero su niñez fue llena de problemas. Bueno, pues realmente sí. Pues como les comentaba, es una familia muy disfuncional. Mis hermanos, todos empezaron a separarse. Unos se vinieron para Estados Unidos, otro se fue para Monterrey a estudiar. Yo soy de México. Me quedé con mis dos hermanas. Y crecimos juntas ahí, éramos tremendos, Dolly, éramos tremendos. De verdad que el no tener una familia, una guía, realmente uno se hace de un carácter muy rebelde. Te haces como que defiéndete con uñas y dientes del mundo y así fuimos creciendo, defendiéndonos de la vida, del mundo. Los vecinos nos tenían un poquito como de que terror porque decían, ay no, estos muchachos son tremendos, como que no nos aguantaban mucho porque realmente éramos muy tremendos y ahora entiendo porque digo, éramos demasiado inquietos, peleábamos, éramos groseros, entonces, bueno, entiendo el por qué pasaban las cosas así. Entonces, su papá, por supuesto, tenía que trabajar. ¿Ustedes quedaban al cuidado de alguien? No, ya No. cuando mi papá trabajaba y todo, pues nos quedábamos completamente solos, solas mis hermanas y yo, porque mis hermanos se fueron. Y pues ahora sí que era como de que pues cada quien se rascaba con sus propias uñas por ese lado. Llegó a la adolescencia y ahí entonces empezaron los problemas de verdad, creo, ¿no? Sí, al llegar a la adolescencia fue muy complicado para mí porque no sabía cómo llevar la vida, no sabía de una familia. Yo veía a mis vecinas que todos tenían una mamá, que todos comían a las 2 de la tarde, se juntaban y comían y nosotros, mis hermanas y yo, siempre a veces no teníamos ni qué comer porque a mi papá yo creo se le pasaba a olvidar por la casa y nos podíamos a veces quedar hasta sin comida y pues eso, a veces me iba a la casa de los vecinos, tenía unos vecinos que sus hijas me querían mucho y a veces yo me la pasaba ahí con tal de que me dieran de comer y me imagino que mis hermanas también por su lado también tienen su historia. Así que cada quien por sí sola, no era unidad entre usted y sus hermanas, ¿no? No, porque pues realmente tengo una hermana que ella empezó a enfermar desde muy joven de sus nervios y poco a poco le fue aumentando gradualmente más la enfermedad, fue diagnosticada con esquizofrenia. A una edad muy, muy jovencita. Sí, desde muy joven y fue en aumento hasta su adultez y falleció con esquizofrenia. Ay, no. Entonces, eso marcó entonces también parte de la niñez de ustedes, ¿no? Exactamente, fue muy duro porque eran unos pleitos tremendos en la casa cuando nos quedábamos a veces solas, porque mi hermana a veces se ponía un poquito agresiva, yo de verdad no podía con ella, yo le tenía miedo y bueno, la última vez que estuve realmente en la casa de mi niñez fue una vez que mi hermana, estábamos acostadas y mi otra hermana había salido, pero mi hermanita, la que estaba enferma, se levantó y agarró una botella de Coca-Cola de las que antes había y yo creo como que no sé qué le pasó, pero fue y me vio acostada y me quiso levantar como para pelear. Y me empezó a pegar en la cabeza con la botella de Coca-Cola, así al pasito, pero como que era como que
levántate porque quiero pelear. Yo sabía que no podía con ella. Yo me hice la que no me dolió, me hice la dormida y seguí tapadita hasta que ella se subió de nuevo a la cama. Era una cama litera donde ella se subía arriba y yo estaba en la cama de abajo. Entonces esperé hasta que ella subió. En cuanto sentí que ella subió y se acostó, salí corriendo de esa casa y nunca más regresé a la casa. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía alrededor de unos 15 años. Ay, ay. ¿A dónde se fue? ¿A sus tíos? Me fui a buscar a una tía. Le dije lo que había pasado, me recibió en su casa y después de ahí mi papá me ayudó para irme a Monterrey. Yo le dije que yo no quería regresar a la casa, que yo tenía miedo. Y me fui a Monterrey y empecé a estudiar en Monterrey. Oh, okay. Bueno, ya 15, 16, ya había terminado la prepa y... Sí, había terminado la secundaria. Como le digo, Dolly, yo era una chica que no tenía estabilidad emocional. Entonces empecé la preparatoria, me salí, duré 3 meses, me salí, entré a otra escuela, me salí. Al último convencí a mi papá de que quería irme a estudiar a Monterrey y él me dijo, está bien, vete. Porque él vio el susto y el terror que yo había tenido esa noche y que pues ya no era muy seguro estar ahí. Sí, y tiene razón. Estamos hablando con Erika Mendoza. Ella nos está contando su historia y nos está diciendo cómo Dios de dónde el Señor la sacó. Y todo esto fue culminando en un noviazgo, creo que ahí es donde llegó tal vez la cima o el problema mayor, ¿no? Sí, después de un tiempo, Dolly, yo regresé a la ciudad donde había crecido y conocí una persona que realmente yo no sabía en lo que me estaba metiendo. En mi inmadurez, en la revolución de hormonas de la adolescencia, en mi rebeldía porque me la vivía enojada con la vida, tenía envidia por las familias, tenía tantas cosas y sentimientos encontrados que lo único que pensaba era que ya me quería perder en la vida y solamente divertirme. Usted sabe los pensamientos de adolescencia y conocí a esta persona. Y esta persona, poco a poco, me fui envolviendo más y más con esa persona al grado de que esa persona me trajo para los Estados Unidos. Y aquí estuve un tiempo con él, pero esa persona era súper agresiva. También tenía sus problemas, me imagino, emocionales. No lo sé, pero empecé a vivir una vida de mucho abuso físico, mental y emocional. Bueno, para ser específica, de todo tipo de abusos. ¿Y era sola usted con él? No había... Éramos solo él y yo, pero yo no puedo decir que yo era una persona que me dejaba mucho. No, yo como sabía defenderme también, o sea, me le ponía al tú por tú. O sea, me pegas, te pego, o si no, o si me pegas, te descuidas y yo también te voy a dar. Yo no era una persona muy sumisa, pero yo creo que eso también levantaba más la agresividad de él hacia mí y poco a poco fue en aumento y yo la verdad me di cuenta, Siga. lo quería dejar después de un tiempo, pero cada que yo lo quería dejar me amenazaba y me decía que si yo lo dejaba, me iba a matar. Vamos a hacer un alto ahí para continuar y ver qué pasó con esa situación. Usted siendo amenazada de vida es algo muy, muy peligroso y vamos a escuchar. Estamos con Erika Mendoza aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Siga en sintonía. Vamos a escuchar lo que Dios hizo para rescatar a Erika.
Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Dolly Martín con Erika Mendoza. Estamos escuchando su testimonio de cómo Dios obró en la vida de ella a través de muchos valles, muchos problemas. Su mamá muriendo cuando ella tenía 1 año y 3 meses y después el papá criándola con una hermana que también violenta por la razón de problemas mentales. Y después ahora terminamos el primer segmento con el novio que estaba también muy violento. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo estuvo involucrada en esta relación con este novio? Yo estoy calculando alrededor de 1 año. 1 año. Y después de eso, como él me trajo para este país, en cuanto llegamos a este país, él tenía un récord criminal aquí en este país y lo metieron a la cárcel. Estuvo como 9 meses en la cárcel, salió y todavía seguí con él como 1 año. 1 año Un después. año más. Entonces sí fueron como unos 2 años, casi 2 años. aproximadamente. Okay. Sí. Entonces usted, durante esos 9 meses tuvo respiro, me imagino, pudo estar, pero después siguió. ¿Qué fue el clímax en esa violencia? Realmente, no sé especificar muy bien, Dolly, cuál fue el clímax, pero sí puedo decir que yo sabía que me tenía que salir de esa relación. Él era una persona muy agresiva. Varias veces intentó matarme. Una vez, recuerdo muy bien, que tuve que hacerme la muerta para que él dejara de apretarme mi cuello. Porque ya yo esa vez siento que era ya para irme. Y cuando ya vio que no me movía, no nada, como le digo, yo también no era una persona que me dejaba mucho, yo también respondía, pero esa vez yo dije, no puedo más, y tuve que hacerme la muerta para que él bajara su agresión. Y pues sí, él constantemente me decía que si yo me atrevía a dejarlo, él me iba a hacer pedacitos y que ya sabía dónde me iba a tirar y que nunca iban a encontrar mi cuerpo. ¡Wow! Continuamente. ¿Y siempre le amenazaba así? Siempre me amenazaba así. Así que cuando yo decidí dejarlo, yo sabía que tenía que esconderme. ¿Su familia, su papá, sus hermanos estaban todavía ya en su país? ¿O porque usted vino sola con su novio? Sí, yo vine sola para acá. Llegamos a Dallas. A Dallas. Así que cuando yo decido dejarlo, yo tenía a mi hermana aquí en Houston y tenía un hermano también en Houston. Así que decido yo venir para Houston escondiéndome de él. No sabía, ¿él sabía de su hermano y hermana? Sí sabía que estaban aquí. Pero no. Sí sabía dónde vivían y todo, pero yo al último trabajaba ya después aquí en Houston, duré unos meses trabajando, él empezó a buscarme. Vino a Houston, pero no me encontraba. Así que llamaba al lugar donde yo trabajaba y yo les decía a todas las meseras, por favor, no digan que yo trabajo aquí, porque llamaba buscándome. Y bueno, yo creo que al último se desesperó de que no me encontraba y empezó a ir a México. Empezó a ir a México a preguntarle a mi papá, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Bueno, lo que me han dicho algunas personas es que iba y amenazaba a mi papá y le decía que le dijera dónde estaba yo. Obviamente, mi papá, yo fui su niña, la que él crió, pues obviamente que me tenía un cariño, era su niña consentida. Mi papá me recuerda así como a Jacob, que a veces que le hacía la manta de colores a José, y mi papá sí era conmigo. Mi papá fui su niña
consentida, obviamente que él no me iba a delatar dónde estaba, así lo amenazaran. Creo que lo hizo en varias ocasiones hasta que llegó el momento en que fue un día, creo que eran como las 11 de la noche, y esperó que mi papá llegara a su casa. Llegó, creo que se metió hasta su casa detrás de él. Cuando mi papá llegó, creo que lo estuvo amenazando, según los reportes policiales, lo estuvo amenazando, pero mi papá no dijo nada y lo balaceó. Salió mi papá, creo que a la calle, él corrió, pero él alcanzó a decir quién le había tirado. Qué bueno. A los vecinos, porque los vecinos todos salieron. Sí, escucharon. Y alcanzaron a ver ya las últimas palabras de mi papá, que fue él. ¿Y eso, su papá vivía solo? No, nunca se casó de nuevo, estaba solo. Sí, él nunca se volvió a casar, y de hecho él llegó a decir que él no se había vuelto a casar porque pues no sabía si darme una madrastra iba a ser bueno, porque pues él decía en sus palabras, ¿verdad? Dice, por estar conmigo me van a hacer bonita cara a mí, dice, y cuando esté yo trabajando me van a maltratar a mi hija. Ay, qué lindo. Bueno, Sí. qué lindo que su papá pensó en ustedes en vez de su propia satisfacción. Wow. Sí, y se quedó viudo hasta Morir. morir. ¿Y la policía lo agarró No No. lo agarraron, pero ahí vino un tiempo en el que, viví momentos de mucho terror, de mucha angustia, porque pues la gente decía que ahora venía atrás de mí y que qué tal si sabía ya dónde estaba, si había agarrado cartas o direcciones de la casa de mi papá, porque había tenido tiempo para Sí. hacer alguna investigación o esculcar la casa de mi papá. Entonces, realmente fue un temor tan horrible. Ahí como que empecé a caer en cuenta de que sus amenazas de muerte eran reales, de que ahora seguía yo. Entonces fue muy angustiante. Yo no pude asistir al sepelio de mi papá, no pude despedirlo, porque también me dijeron no vayas, porque si tú vas, dice, y él llega a andar por ahí, te llega a ver, dice, estás en peligro tu vida, dice, y mi hermano dijo, y si también nosotros podemos defenderte, ahora mata a alguien más. No. Sí. Entonces sí, también no pude asistir al sepelio de mi papá. Doble. Sí. Ay, mucho dolor ha sufrido Erika Mendoza en su vida. Pero el fin de la historia es buena, pero sí, duele recordar incluso todo ese. Al final nunca lo agarraron, nunca pagó por su crimen. Él se vino para Estados Unidos porque él era residente de este país y vino para acá pensando que la justicia no lo iba a alcanzar. Estuvo libre por un tiempo y yo creo que Dios me puso las personas correctas. Yo me fui a violencia doméstica aquí en el centro de Houston. Ahí conocí a un oficial del FBI que trabajaba ahí en violencia doméstica. Le platiqué el caso, que yo me la vivía aterrorizada, que yo me la vivía con miedo. El consulado de México lo contactó a él para verificar que todo esto era verdad, y ese hombre se compadeció de mí y me dice, lo vamos a tomar aquí. Dice, él se compromete, dice, yo te prometo, dice, que yo voy a agarrar a ese hombre aquí. Como él tenía récord criminal aquí en este país, sí, ya tenía. Le checaron y dijo, tengo motivos para agarrarlo. Tiene récord, dice, le vamos a quitar su residencia, dice, y ahí, dice, quitándole su residencia, puede entrar migración, y migración entregárselo a México. Y realmente pasaron unos meses y así fue. Gracias a Dios. Ese hombre se comprometió
lo tomaron en su trabajo en Dallas. Y bueno, y ¿sabe qué pasó? Que lo entregaron a migración. Y yo no sé por qué pasó ese descuido, pero migración al otro día lo soltó como cualquier otro inmigrante antes de entregarlo a México. Entonces, no, el oficial de aquí estaba súper enojado. Dijo, no, dice, ¿cómo me hacen esto? Y boletinearon toda la frontera porque sabían que iba a volver a querer regresar, pero ahora sin papeles. Y bendito Dios, 2 días más tarde Luego vuelven a encontrar y ahora sí lo entregan a México. Okay. Él pagó por su crimen. Creo que lo tuvieron en las Islas Marías. Ahorita creo que él está libre. Okay. Bueno. Pero esperamos de que Dios le alcanzó con su misericordia. Amén, porque tengo antes a lo mejor que me decían que estaba libre, que me podía volver a buscar o agredirme de alguna manera, pero ahora que conozco de Dios, ese miedo ya no existe. Y vamos a escuchar más acerca de esa relación ahora con Dios que cambió toda su vida, porque aunque ya él estaba fuera del cuadro, usted sí todavía siguió con problemas emocionales muy serios a raíz de todo lo que había vivido con él y la amenaza de su vida y todo lo demás, ¿no? Sí, Dolly. Yo después de todo ese tiempo, todo ese estrés, toda esa angustia, y pues creo que también se me empezó a juntar toda mi niñez, todo lo que había pasado. Me empecé definitivamente a deteriorar psicológicamente. Y pues obviamente ahora que conozco lo espiritualmente, me empezó a embargar un sentimiento de culpa, de terror, de angustia. Y realmente, aunque ya había tratado de reestructurar mi vida, porque conocí a una persona maravillosa, tengo 2 hijas, no podía levantarme. Emocionalmente me la vivía con una amargura, con un dolor que realmente era insoportable. O dolor en el corazón. En el corazón. Yeah, no. En el corazón. Y empiezo a tener deterioro emocional muy fuerte, unas depresiones demasiado fuertes, pero a la misma vez en esos tiempos, si estoy calculando bien, fue cuando tengo una amiga que me empezó a hablar del Señor, de la esperanza, del amor de Dios, de que iba a una iglesia y que acompáñame. Y yo le decía, no, yo soy acá tradicional y a mí nadie me saca de eso, aunque no ejercía, ¿verdad? Pero pues, bueno. Nunca había ejercido. No, pero uno como mexicano a veces trae esas tradiciones tan fuertemente, siendo ignorante de lo que es realmente Dios. Y bueno, así le decía yo a mi amiga. Después mi hermana que vive aquí en Houston. Su hermana en la carne. En la carne, sí. Conoció del Señor por medio de la televisión. Y me empieza a hablar, pero mi hermana es fuerte, así aguerrida, me empieza a decir que necesito a Dios y que conoció ella de Dios y que yo lo necesito, pero ella me infundía como de que urgencia y mi amiga como esperanza y amor. Entonces fue como por los 2 lados empezar como que ese llamado del Señor, como que ven. Vamos a escuchar más acerca de ese llamado del Señor y qué pasó y cómo reaccionó Erika a ese llamado, cómo contestó ese llamado del Señor. El Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, el que abre la puerta y oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a continuar con Erika Mendoza aquí en Temas Vitales. Siga en sintonía.
Gracias por estar con nosotros en Temas Vitales. Continuamos escuchando la historia de Erika Mendoza. En el primer segmento nos habló de su niñez y cómo sufrió porque su mamá murió cuando apenitas tenía un añito y criada con su papá, pero después con una hermana que tenía problemas mentales, y después el segundo segmento hablándonos de la aventura que tuvo con este hombre y bueno, la amenaza de muerte, cómo le estaba sofocando, tratando de matarla varias veces hasta que por fin logró no matarla, pero matar a su papá. Eso fue lo que le mandó a una depresión, aún estando ya casada con un buen hombre, con 2 hijitas, pero eso es que muchas tal vez se casan para pensar de que eso va a, no estoy diciendo que usted lo hace, pero es muy común decir, no, me voy a casar y todo el resto va a quedar atrás, pero ahí sigue, sigue ahí hasta que haya sanidad, y usted encontró esa sanidad. Cuéntenos un poquito. Ok, bueno, como te contaba, Dolly, yo me deterioré mucho, tanto que al grado que solamente yo pensaba en el suicidio. Yo decía, solamente eso me va a traer descanso, porque yo decía, ¿cómo es posible que desde mi niñez he vivido angustia tras angustia tras angustia? Yo veo a otras personas y qué felices, qué bonitas familias, y yo decía, yo no puedo hacerlo. Y también me ponía a pensar cómo, si ahora tenía un buen esposo, tenía 2 hijas hermosas. Uno de los mayores placeres de mi vida ha sido ser madre. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que ahora tengo un esposo, tengo una hija, tengo sustento, tengo que comer? No puedo ser feliz. ¿Qué me falta? ¿Y por qué lo que más amo en mi vida, que son mis hijas y mi esposo, por qué los hago sufrir? ¿Por qué los maltrato? ¿Por qué esta amargura que no podía contener? Entonces, cuéntenos el maltrato, ¿cómo estaba la situación familiar con usted y su esposo, con sus hijas? ¿Cómo los...? Bueno, realmente yo era una mujer histérica, amargada, totalmente desquiciada. Como le digo, tuve un deterioro psicológico muy fuerte. Entonces, realmente maltrataba mucho a mis hijas. ¿Verbalmente? Verbalmente y muchas veces físicamente. No me detenía, pero a la misma vez cuando reaccionaba era aquella culpabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué si yo las amo tanto? ¿Por qué? Oh, no, eso me daba para abajo completamente, porque decía, ¿cómo es posible que no puedo tener dominio propio? ¿Cómo es posible que lo que más amo, más maltrato? Entonces, así fue el deterioro, pero bueno, empecé a le tomé la palabra al Señor, empecé a ir a la iglesia. Su amiga, bueno, había dicho que su amiga le invitaba y usted no quería, pero al final accedió por su desesperación. Sí. Y por urgencia, porque mi hermana me hablaba del infierno. A ella mi hermana era de hablar del infierno y mi amiga de esperanza. Entonces como que se me empezaron a juntar las emociones y yo decía, ay no, o sea, un miedo y un terror, y aparte del miedo y el terror que yo vivía, entonces un día le digo a mi esposo, llévame a esta iglesia. Le digo, llévame a ver si es cierto que voy a encontrar esperanza, que voy a encontrar amor. Le digo, llévame. Y mi esposo me llevó a la iglesia. Y sí, realmente cuando llegué, vi todo tan diferente a lo que yo estaba, o al menos a lo que veía ocasionalmente. Y dije, ok, se me hacía extraño, pero cuando llegó el momento de la prédica, fue algo que fue cuando se plantó la semilla en mí. Fue como de que, ¿de verdad hay esperanza? ¿De verdad a Dios le importo? ¿De verdad puedo salir adelante? Y empecé a ir a la iglesia.
empecé a ir a la iglesia. Mi esposo, él con tal de complacerme, él no quería muy bien, pero con tal de complacerme, él ahora dice, oh no, yo iba contigo, pues para ver si me sanaban a mi loquita. Lo dice ahora en tono de broma, pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Es un dicho que dicen en México. Entonces, bueno, pues no importa, eso es pasado y Dios hace criaturas nuevas. Amén, amén. Entonces llegó el momento que usted accedió y la semilla. ¿Siguió yendo a la iglesia o solo por un ratito? Seguí yendo a la iglesia, después me muevo de Houston por un año. Y me voy a vivir a Austin con mi esposo, la familia, pero realmente no encontraba paz. Traté de ir a algunas iglesias allá tradicionales porque yo sabía que necesitaba eso, pero realmente ya no me volví a acoplar. Ya no me volví a acoplar. Regresamos a Houston, pero ya vuelvo a ir a la iglesia donde inicié y empiezo, ¿verdad? Y empiezo de nuevo esa sanidad poco a poco, como que hay esperanza, pero también llegó el momento en que o tocas fondo. Y la palabra de Dios dice que o eres frío o eres caliente, pero tibios Dios te va a vomitar. Entonces siento que yo estaba en tibieza y realmente ahí fue cuando toqué fondo. Y creo que el tocar fondo fue lo mejor, porque ahí fue cuando empezaron depresiones demasiado fuertes. Yo ya totalmente a veces nada más iba a dejar a mis hijas a la escuela, llegaba de nuevo, cerraba las cortinas, completamente oscura la casa, no dejaba entrar luz por ningún lado y me encerraba y me hundía en los pensamientos y en las ideas de cómo suicidarme, porque sabía que no podía. Y sabía que dañaba mucho con mis emociones, con mi amargura. Entonces, gracias a Dios nunca llegó a hacerlo, ¿no es cierto? Solamente traté. Okay. Pero después ahí decía, ¿cómo? Que sea algo definitivo. Y así. Entonces, en una de esas, ¿cómo se puede decir? Como esas profundidades en las que me encontraba, llegó unos momentos de lucidez en las que dije, en la iglesia dicen que ore, en la iglesia dicen que ore y que Dios me va a escuchar. Y en esos momentos de lucidez, en un día de esos, me hinqué y empecé a hablarle a Dios. Ya no que alguien más hablara por mí, no que alguien más orara por mí, no, yo directamente empecé a hablarle y le dije, a ver, en la iglesia dicen que pruebe y que tú escuchas. Le digo, ¿me estás escuchando? Pero era yo con una desesperación, con una pasión. Le digo, si estás aquí, ayúdame. Le digo, ayúdame, porque si no, le digo, yo me voy a terminar matando. Ayúdame. Y ahí fue cuando en uno de esos días que empecé a hablar con el Señor, un día le dije al Señor, le dije, si tú me ayudas, le dije, yo te prometo que te sirvo en el lugar que menos me gusta de la iglesia. Le dije, pero ayúdame, sáname, sácame de esto, tú tienes poder. Y le dije, te prometo un año de mi vida servirte sin pretextos de que hoy no voy, de que hoy se me atoró esto y no voy a servir. Le digo, un año de mi vida completo te lo rindo, pero sáname, porque si no me muero. Y creo que en esas oraciones Dios realmente escucha, porque Dios empezó a manifestar de una manera poderosa y sobrenatural. Una de mis primeras peticiones, Dolly, que le empecé a hacer al Señor le dije, dame sabiduría, enséñame a vivir, le digo, porque nunca he tenido un ejemplo de cómo vivir la vida. Le dije, soy tonta, le dije,
pero yo he oído en la iglesia que si tú dices pide y se te os dará. Ayúdame, enséñame a vivir tú, Espíritu Santo, toma tú la batuta de mi vida. Y me empecé a rendir completamente al Señor. Dolly, siento que ahí fue mi encuentro con Dios. Ese encuentro es rendirte completamente a Dios y Él empieza a tomar control y posesión de todos los pensamientos, emociones, todo. Amén. Y empieza a hacerse los milagros. Y usted empezó a sentir, todos los milagros porque la sanidad que necesitaba era todas sus emociones, todas, sí. de pe a pa. Y él empezó a traer sanidad. Empezó a traer sanidad. Me empezó a traer personas, ángeles, grupos. Realmente yo no conocía personas así, que conocieran de la Biblia, o grupos que yo me integrara y que hablaran de la palabra. Ya conocí una amiguita que me dijo de esta estación de radio. Uh-huh. Y me dice, escucha esta estación de radio. Y pues siento que todo esto vino de Dios, porque al principio dije, pues yo no conocía de nada, pero me empezó a dar un hambre y una sed de Dios que nada me saciaba. Entonces, cuando me recomiendan esta estación de radio, era todo el día. O sea, si me despertaba a la medianoche, había radio y había palabra. Entonces era como que llenarme, no nada más los domingos, sino que ya consumía horas y horas y horas de Radio Amistad, porque nada me saciaba. Prédica tras prédica y radio, iglesia, servicio en la iglesia. Dios empezó también a usar el ministerio en el que yo empecé a servir, que fue Niños con Vida. Empezó a usar a los niños para hablarme de la Biblia. Empezó a usar las prédicas que había para que yo entendiera. Siento como que Dios me empezó a enseñar como si fuera una niña. Me empezó a tratar como que su hijita, y todo el amor que había carecido, Él me lo empezó a llenar y me empezó a dar a manos llenas. Ay, qué lindo. Entonces, y en Radio Amistad conocí este programa de Desencadenados. Un día a las 5 de la mañana empecé y dije, ¿qué es esto? Dije, es como una radionovela. Y realmente desde la primera vez me quedé prendida. Uh-huh. Y dije, y Desencadenados son testimonios hechos en una radionovela. Y dije, wow, qué bonito, son testimonios. Dije, hay personas que han sufrido y han sufrido mucho más que yo. Y eso me empezó a levantar. Yo escuchaba mucho en la iglesia, no eres víctima, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Pero como que a mí lo escuchaba, pero como que no me hacía clic. Pero cuando empecé a escuchar Desencadenados, todo, como por 5 años, empecé a poner mi despertador antes de las 5 de la mañana porque no me quería perder ese programa, no me quería perder el testimonio del día. Entonces, empecé a escuchar tanto testimonio de gente que sufría tanto, cómo llegaban al punto en que Dios los levantaba. Entonces, me empezó a hacer rema eso de que no eres víctima, eres más que vencedora. Levántate. Y así empezó mi restauración, Dolly, de una manera espectacular, sobrenatural, con personas y consumiendo mucho Radio Amistad, estudios bíblicos en la iglesia y servicio. Amén. Estamos escuchando la historia de Erika Mendoza y vamos a escuchar la última parte de la restauración de su matrimonio. Y eso es muy importante porque sí está en esos primeros años hubo mucho conflicto, pero Dios en los milagros, vamos a escuchar más de los milagros que Dios hizo en la vida de Erika Mendoza cuando concluimos Temas Vitales. No se vaya, siga con nosotros.
Hemos estado escuchando el testimonio de Erika Mendoza aquí en el programa de Temas Vitales, una historia de cómo Dios la restauró, Dios la levantó del fondo de donde ella había caído emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Dios la levantó cuando ella se rindió completamente al Señor. Ahí solita en su casa, pensando solo en suicidio, con las ventanas todas tapadas, ahí es donde Dios se encontró con ella y empezó a levantarla. Radio Amistad siendo parte de esa restauración, la iglesia también, pero parte clave después de que se empezó a levantar fue el perdón. Cuéntenos un poquito de eso. Ok, bueno, como yo empecé a consumir mucho estudios bíblicos, Radio Amistad, iglesia, o sea, ya seriamente, completamente metida con el Señor, empecé a escuchar que decía la palabra de Dios que perdona a los que te han ofendido. De hecho, dice en Mateo 6:14, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El Señor me empezó a redarguir de una manera poderosa, Dolly, porque yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo perdonar algo tan cruel? Ese hombre me dio donde más me dolía. Sabía que mi papá era parte importante de mi vida y realmente me dio donde más me dolía. Yo decía, ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono algo tan cruel? Pero luego también decía, pero si dice la palabra, y era un conflicto en mi interior de que dice, pero si no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Entonces, por varios meses estuve así como que, no, sí, no, y hasta que un día en oración le dije, Señor, dice tu palabra que perdone. Ok, ayúdame a perdonar. Y fue cuando se me hizo un clic, porque yo no podía ni siquiera mencionar el nombre de esa persona, de tanto dolor y pues en cierta manera rencor. No lo podía pronunciar. Yo le decía, ¿cómo quieres que perdone si no puedo ni siquiera pronunciar su nombre? Y me hizo un clic en mi cabecita como que, así como te he enseñado como niña, vuelve como niña y haz planas. Yo te perdono, y escribía su nombre. Yo te perdono, y escribía su nombre. Yo te perdono, y escribía su nombre. Así hice mucho tiempo. Planas para perdonar a ese hombre. Hasta que al fin, ahora, creo que ha llegado ese momento en que puedo decir que lo perdoné, mi corazón se ha sanado, y asimismo tuve que perdonar también las habladurías, las acusaciones que me hicieron, porque pues realmente había personas que sí podían ser muy crueles conmigo, que me decían, por tu culpa mataron a tu papá, por tu culpa. Entonces todo eso marca. Entonces Dios empezó a hacer su obra, y creo que el perdonar me ha traído libertad, me ha traído sanidad. El obedecer al Señor creo que también es la clave. Es que no podemos nada más decir obedezco en esto, pero esto no, porque no puedo. No, tiene uno que tratar. Aunque yo no podía, yo le dije, bueno, pues entonces ayúdame a poder, porque no me nacía. Pero creo que una de las claves más fuertes que yo he conocido en mi vida y a través de este tiempo conociendo de Dios es que la obediencia trae la bendición. Específicamente, ¿quiere mencionar algo? ¿Obediencia en qué áreas? En el perdón. En el perdón, ok. En el perdón, en conocer de la palabra del Señor y tratar de hacer lo mejor que uno pueda. Uno no es perfecto, pero sí al menos tratar, y cada día tratar de ser mejor, cada día tratar de ser más obediente, cada día tratar de hacer lo mejor que uno pueda. Entonces, eso ha sido una de las claves, y también una de las cosas que también me costó mucho y más difíciles para mí fue perdonarme a mí misma. Creo que todavía me costó mucho más que perdonar a esa persona, porque
el acusador. Ahí sí puedo ver que el enemigo llegaba y me acosaba. Y realmente me decía, y mira, y lo que has hecho, cómo has lastimado a tu familia, cómo has lastimado a tus hijas. Mira, por tu culpa mataron a tu papá. Y era un constante una acusación que yo no podía superar. Entonces también ahí le tuve que pedir ayuda al Señor. Señor, ayúdame. Le digo, ¿cómo es posible que ya perdoné acá? Ya puedo pronunciar su nombre, pero yo constantemente estoy siendo martirizada y no me puedo perdonar. Entonces también escuchaba prédicas que decían que cómo no te vas a perdonar si Dios ya te perdonó. Estás llamando al Señor mentiroso. Él perdona. Entonces, poco a poco, ahorita yo puedo decir que tal vez algunas personas todavía me quieran acusar o levanten su mano contra mí, pero me siento más libre. Bueno. Ya no tomo en cuenta esas ofensas y sé que soy libre y sé que Dios tiene la batuta de mi vida completamente. Y eso se ha visto reflejado en su matrimonio. Cuéntenos en los últimos 2 minutos cómo una vez que la sanidad lleva a consecuencias y una es la restauración. Cuéntenos. Sí, mi matrimonio después de tanta dilema, mi matrimonio quedó muy fracturado. Yo sentía totalmente una relación deshecha. Yo sentía que mi esposo ya no me soportaba a mí ni yo a él. Así estaba de deshecha la relación matrimonial. Incluso yo le llegué a pedir varias veces el divorcio. Y bueno, total que al último también en oración le dije, Señor, tú dices que tú haces milagros. Le digo, tú sabes que yo ya no quiero a mi esposo, ni él me quiere a mí, ya no veo amor en sus ojos. Le digo, pero, le digo, si tú quieres que realmente sigamos juntos, renuévame un amor puro por él. Renuévame y renuévale a él que él también me vuelva a ver con amor. Y fue varias veces que oré eso, Dolly, y Dios escucha. Ahora yo puedo decir que mi matrimonio es restaurado y puedo decir que amo mucho más a mi esposo que cuando lo conocí. Y veo, y mucha gente es testigo de que ese hombre tiene ojos para mí con un amor, me ve, no hay cosa que yo no pida que él no esté dispuesto a darme. Y digo, Dios mío, Dios me mandó el esposo perfecto después de una vida tan caótica. Dios me bendijo con el esposo perfecto diseñado para mí, que me ha ayudado a sanar y que me ha dado esa familia que yo necesitaba y esa paz que yo necesitaba. Así que donde quiera que estés, Miguel, te amo. Incluso él ha dicho algo de que le ha dado una nueva esposa, algo así, ¿no? Sí, ahora lo dice en broma, pero pues dice que como a Job, que le dieron una nueva esposa, dice, wow, dice, Dios me restauró a la mujer, dice, y mira, me dio una nueva esposa, dice, porque Dios también hizo maravillas. Yo de tanta depresión y todo me llegué a descuidar, me hinché, me puse gigante y después cuando vino la sanidad interior, después vino la exterior. Y ahora para mi esposo dice que yo soy su muñeca. Entonces, Dios hace maravillas, se empieza desde adentro y se empieza a reflejar desde afuera. Ahora yo me gozo. Los que me conocen en la iglesia saben que yo todo el tiempo hay una sonrisa en mi cara, pero ¿saben por qué? Porque es Dios el que ha hecho este milagro. Muy bien. Gracias, Erika, por contarnos y para la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, en su matrimonio, en cómo Dios le restauró y cómo otros pueden encontrar esa misma restauración, esa misma sanidad después de perdonar especialmente. Amén. Gracias, Dolly, por la oportunidad. Dolly Martín aquí cerrando el programa de Temas Vitales y esperamos de que usted también pueda seguir el ejemplo de Erika, de cómo ella en obediencia
y en oración encontró que Dios fue el que la trajo a la sanidad que ella necesitaba. Aquí cerramos el programa Temas Vitales. Hasta la próxima vez. Que Dios le bendiga.